tema de coparticipación. Impuestos, esto, lo otro, distribución de intereses comunes, pero aparece el nombre Rosenkrantz. Hoy Rosenkrantz integra la Corte Suprema. Pero el que nos va a ayudar a pensar en voz alta, querido Néstor Espósito, es el diputado Eduardo Tognoli. Hola, don Eduardo. ¿Qué tal? ¿Desde dónde tengo que pensar esto? Pensemos juntos. A ver, ¿por qué tengo a Rosenkrantz a mi espalda? Bueno, porque ha sido noticia nuevamente hace muy poquito tiempo el reclamo que realizara Rosenkrantz en el año 2017, cuando ya era integrante de la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos cómo llegó, a través de ese decreto de Macri, polémica, ratificación del Senado, etc. Ya era integrante de la Corte y en ese momento aparece el reclamo con su firma, con la firma de su estudio y el de Gil Lavedra, por un juicio que había llevado adelante la provincia de Santa Fe contra el Estado federal por la detracción del 15% de la masa coparticipable en favor de las políticas del ANSES en ese momento. Ese proceso judicial empieza con un reclamo administrativo de Jorge Obey, siendo gobernador. Luego, Hermes Wiener inicia el litigio ya judicial y en ese momento contrata a dos estudios de abogado, el de Gil Lavedra y el de Rosenkrantz. Lo hace, y acá viene el... ¿Y él ya era miembro de la Corte? No. ¿Aún no? No, por supuesto faltaba bastante. Lo hace sin licitación, sin un proceso licitatorio, es decir, por una asignación directa de ese contrato, una contratación directa, habiendo, por supuesto, relaciones políticas de por medio con Gil Lavedra. Todos sabemos que es dirigente radical, el Frente Progresista que gobernaba en ese momento la provincia estaba integrado por el radicalismo y por el socialismo, y además había familiares en el medio también, porque un alto funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, de apellido Romero Acuña, era el cuñado de Gil Lavedra, hermano de la socia y esposa en ese momento de Gil Lavedra, también de apellido Romero Acuña. Ese es el primer cuestionamiento. Diputado, el segundo, sí. Aquí lo que se ve es una desprolijidad o en todo caso un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe. Y además la intervención de dos estudios, uno puede cuestionarlos o no, pero dos estudios que atendían, que ejercían la abogacía de manera privada. Rosenkrantz estaba lejos de ser juez de la Corte Suprema. De manera tal que la gestión de ellos, que termina con un juicio ganado, merece que se le regulen honorarios. Está claramente el primer cuestionamiento político, pero también, como decías vos recién, judicial, es al gobierno de la provincia de Santa Fe. Primero, por una contratación directa, cuando esto ameritaba una compulsa, ¿no es cierto?, para definir... licitación. Exactamente. Y en segundo lugar, y más importante aún, porque la provincia de Santa Fe tiene Fiscalía de Estado, que es, para decirlo en términos coloquiales, el grupo de abogados y abogadas del gobernador o del Poder Ejecutivo, que cumplen sobradamente este tipo de tareas, y de hecho lo hacen cotidianamente, llevan adelante estos litigios, ¿no? Los cuestionamientos en ese sentido son claramente al gobierno de la provincia de Santa Fe. En el 2017, los dos estudios le piden a la Corte que regule honorarios y arrojan un número, que es el máximo que permite nuestra legislación, que es el 20% de esta masa de recursos. Estamos hablando en ese momento de 18.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 18.000 millones de pesos. A números de hoy serían aproximadamente 25.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos más allá de estos cuestionamientos que hacíamos antes al gobierno de la provincia de Santa Fe? Que Rosenkrantz va de suyo, que se tiene que excusar a la hora que se defina esta situación. Pero también deben excusarse, entendemos nosotros, y en eso acompaño lo que plantea mi colega de bloque, Eduardo Valdés, con quienes de alguna manera venimos siguiendo este tema. Exigimos que sus colegas, integrantes de la Corte, también se excusen. Nadie en su sano juicio va a creer que quienes comparten diariamente la labor en un ámbito colegiado como este no van a verse influidos a la hora de tomar una definición de esta característica, la frase juez y parte. No, además en esta historia, digo, independientemente de lo que reclama, de la cantidad de dinero que reclama, esa es la única cifra que pueden regularle como honorarios, porque podría pasar que un tribunal
tribunal dijera, no, 25.000 millones No, claro, le regulamos no es- 50 millones. Ese es el pedido de estos dos estudios, básicamente, ¿no? Uno puede evaluar que en función de lo que le permite la normativa, tiran la gorra lejos para después obtener un número Hay un, menor, dato que ¿no? es, un dato que es fundamental en toda esta historia. ¿En qué momento pidió Rosenkrantz la regulación de Ahí va. honorarios? Cuando ya era integrante de la Corte. Así que bueno. llegó a la Corte Suprema Y y le después pidió pidió. a la Corte Suprema, es A decir, él se mismo. pidió a sí mismo que Exacto. le Es regulen un horarios escándalo. por algo que había hecho como... Entiendo que, escándalo. pero claramente, digo, y un escándalo que escándalo. debería preocupar, en primer lugar, a los santafesinos y santafesinas. ¿Por qué se va a buscar a estudios que ¿qué ofrecen? Claro. Lobby, básicamente. Total. Si uno tiene en Fiscalía de Estado un cuerpo de abogados y abogadas altamente capacitados para llevar adelante Fueron a buscar el estos lobby. litigios, ¿no? Es lobby. Y esto pone en Ahí discusión va. todos estos estudios de abogados que giran alrededor de la Corte Suprema y que ofrecen sus servicios Ahí va. precisamente para ejercer este tipo de lobby, ¿no? Escándalo. Le agradecemos su compromiso y ayudarnos a pensar en voz alta. Gracias, Tonioli. Gracias a ustedes.